El análisis se inicia esta noche con Wellington Martínez de Alianza País. Wellington, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano y todo el panel que hoy nos acompaña. La corrupción, tanto que hemos hablado de este mal que hace daño en nuestro país. La corrupción es todo acto mediante el cual se hace abuso del poder, se hace uso del poder para obtener privilegios, ya sean estos favores, diligencias e incluso enriquecimiento. Los gobiernos del presidente Danilo Medina, comenzando con el pasado y ahora con este, se han caracterizado porque en las palabras son sumamente eficientes en el combate a la corrupción. En los discursos, en todo lo que se dice, demuestran una supuesta voluntad de enfrentar este mal. Sin embargo, cuando vamos y vemos en los hechos, y vemos la diferencia entre lo que es las palabras y los hechos, pues nos damos cuenta que los gobiernos del presidente Danilo Medina no han sido más que palabras y no acciones en cuanto a combatir la corrupción. Podemos decir que estos gobiernos de Danilo Medina han sido lo que planteaba en un momento Max Weber cuando hablaba del Estado patrimonialista, un Estado donde es visto como un patrimonio personal o familiar. Y eso ha sido los gobiernos que ha tenido el presidente Danilo Medina. Como podemos ver, es muy constante el uso de favores políticos, por ejemplo, cantidad de funcionarios que se ponen por encima de la ley, violando todo procedimiento, incluso violando leyes que son de obligatorio cumplimiento. Buenas noches. Escuchar del ministro de la Presidencia decir que serán sancionados los funcionarios aquellos que reciban alguna denuncia o muestren alguna debilidad en cuanto a los manejos de fondos públicos, dice claramente que el Poder Ejecutivo está alerta a esas, no a esas interrogantes, sino a esas denuncias que de manera continua y asidua son dadas a conocer por los diferentes medios de comunicación y sobre todo por entidades y grupos de información periodística que dicen claramente y traen a la luz pública dichos actos delictivos. Y decimos delictivos porque cuando tú haces denuncia de manera expresa y de manera concisa y muestras evidencia de la misma, son hechos delictivos, porque todos sabemos que un acto de corrupción es un hecho delictivo. Ahora, ese anuncio hecho por el ministro de la Presidencia dice claramente que lo ha dicho el presidente de la República. Solo espera que cada uno de nosotros los ciudadanos, en el caso nuestro como legislador, esperamos que el presidente de la República actúe, porque es muy bien cierto y conocido por todo el mundo que ya en otras ocasiones, en otros momentos, se ha denunciado claramente que los niveles de corrupción en la República Dominicana son tan altos que la misma corrupción imperante en todas las instituciones del Estado da para poder hacer, como dijo en su momento la presidenta de la Cámara de Cuentas, para hacer 2 o 3 Repúblicas Dominicanas de manera muy clara y transparente. Muy buenas noches al país. Hoy precisamente se cumple un mes de que el presidente de la República se juramentara para este periodo 2016-2020. En ese día, hace precisamente un mes, el presidente habló de lo que serían sus ejecutorias durante estos 4 años, su programa de gobierno en cada una de las áreas. Precisamente hoy convoca a todo el Consejo de Gobierno para trazar las líneas generales de lo que debe ser el cumplimiento de ese programa de gobierno, el monitoreo y el seguimiento a cada una de las acciones y ejes temáticos que se desprendan precisamente de la ejecución de este programa de gobierno y, por qué no, también de algunas medidas que por decreto pues se implementarán para que la República Dominicana pueda durante estos 4 años pues ver los resultados de esta gestión y que evaluemos en el 2020 la gestión de gobierno. En ese sentido felicitamos al gobierno, al presidente de la República y a todo su equipo, que un mes después pues incluso anunció que
que de manera continua y permanente van a estar convocando estas sesiones del Consejo de Gobierno para que los funcionarios y sobre todo también el país sepa cómo van marchando los objetivos del cumplimiento. En ese sentido, el tema relativo a los decretos y a las medidas que se van a tomar con respecto a las denuncias de corrupción, al portal de transparencia, a los decretos que tienen que ver con seguridad ciudadana y con seguridad interna, pues de manera definitiva son las medidas que durante el día de hoy se tomaron o que van a seguir tomándose para iniciar con ese programa. El Consejo de Gobierno que se reunió el día de hoy empieza con un tema que aparentemente es muy recurrente de este gobierno, de hablar del tema de corrupción. Pero cuando uno espera que el Consejo de Gobierno mande señales sobre el devenir de los próximos días, sobre varios temas a nivel nacional, la situación del salario, por ejemplo, que se discute, sería bueno que el Consejo de Ministros trabaje una agenda priorizada para resolver ese tema. El tema de delincuencia que tenemos y criminalidad en las calles, tiene ese Consejo de Ministros que también trabajar sobre eso. Pero tomar un tema tan desgastado que no pareciera un interés real, porque vamos a hacer rápidamente un recuento. Lo primero que planteó el presidente de la República desde la campaña era que con el simple rumor público iba a ser sometido cualquier funcionario que se le imputara un hecho de corrupción. Posteriormente, al llegar al gobierno, se firma una especie de código de ética. ¿Y qué ha pasado con ese código de ética? Y posteriormente, después, empieza una campaña contra la corrupción desde el gobierno a través de la Comisión de Transparencia y de Ética y la veeduría que se hicieron, que poco se ha detectado en este momento. Pero contra eso podemos llamar el caso de ISOE. ¿Qué ha pasado con el caso de ISOE? Que la gente está esperando información. También tenemos el caso de los escolares de educación, que fue de hecho destituido un funcionario y todavía no hay nadie claramente sometido por el Poder Ejecutivo. Y en la última etapa podemos decir el caso de INAPA, que si bien es cierto está en los tribunales, también de corrección se está conociendo, pero no vemos como esa situación de interés del Poder Ejecutivo en que sea sometido en caso que haya imputación real sobre un funcionario de la pasada administración. Así que esperamos que una vez más el tema de corrupción no sea utilizado simplemente como un telón para esconder las acciones y la falta de voluntad del gobierno sobre temas esenciales de la nación dominicana. Ahí están todos los análisis. Vamos a ir a pausa comercial. Ya venimos con más. Quédese aquí.